Un comentario antes de la reflexión. Me alegra saber que varias personas han tenido un entendimiento que antes no tenían o que no tenían suficientemente claro y que han recibido a través de los videos enviados. Como dijo alguien, es como haber tenido toda la vida delante de los ojos algo y nunca haberlo reconocido. Y eso que apenas estamos comenzando. Una mujer comentó que estaba sorprendida y se preguntaba qué era entonces lo que le habían enseñado toda la vida. Yo le respondí con una palabra: religión. Pero otra persona hizo una gran pregunta: ¿por qué hablo tanto del diablo y de todo lo malo de este mundo si he dicho que hay un futuro prometedor para la humanidad? Un día dije que a preguntas importantes hay que dar respuestas importantes. Una pregunta importante puede durar 10 segundos, pero la respuesta puede durar incluso horas. Pero tranquilos, este no es el caso, pero sí daré una buena respuesta. Casi todo el video lo haré esta vez sin imágenes, es decir, lo lamento, será mi rostro el que aparecerá casi todo el tiempo. Utilizaré el portátil como una especie de teleprompter o como una pantalla lectora. Ahora, la reflexión. Durante unos 8 años estuve preparando el libro Del mundo al reino de los cielos, que básicamente son dos libros en uno. La primera parte en la que expongo precisamente el mundo, y la segunda sobre todo lo concerniente al reino de los cielos, y sobre lo cual, si Dios quiere, comenzaré a publicar videos a comienzo del año entrante, 2024. En la medida que se empieza a correr el brillante velo de apariencia del mundo, se empieza uno a sorprender de la reveladora y tenebrosa realidad del mismo, hasta que un día, después de ver tanta inmundicia disfrazada de verdad, dejé de sorprenderme. Como lo he dicho, existen realmente muchas cosas buenas de las que se podrían hablar, de lo que muchos seres humanos han hecho, pero hay tantas otras, tan nauseabundas, tan aterradoras, que indefectiblemente hay que llegar a la misma conclusión que el manual de Dios, que expresa tan enfáticamente que el mundo está bajo el gobierno de ese siniestro personaje, que es el diablo. Y eso absolutamente no significa para nada que Dios no esté en control de todo el universo, como ya lo he explicado varias veces. El hecho de que el manual de Dios describa de manera totalmente perfecta el pasado, el presente y el futuro del universo evidencia precisamente que Dios siempre está en control de todas las cosas. Durante un año estuve compartiendo el material de este libro en Ecuador, dando una charla de más o menos 1 hora y media a la semana. Los videos que estoy publicando, con alguna excepción, no llegan a los 20 minutos. Es decir, hago un gran esfuerzo por resumirlos y eso significa no poder publicar toda la información. Pues además hay cosas que por la plataforma You, puntos suspensivos, no se pueden pasar, so pena de que quienes proclaman la libertad, entre ellos la libertad de expresión, cierren el canal bajo cualquier burda excusa, como ya me pasó con el canal RD Reflexionando. Como ya lo he dicho, este mundo, que es el imperio de la mentira, de la apariencia y del engaño, la verdad es censurada y vulgarmente distorsionada, y muchos han muerto por enarbolarla como un derecho común. No sobra comentar que al escarbar en Internet de manera intensiva durante muchas horas al día, por meses e incluso años, encontrando información reveladora sobre tantos temas que desnudan de manera bien documentada a grandes empresas transnacionales, a potencias que gobiernan el mundo, a instituciones y a organizaciones internacionales, en un lapso de más o menos 5 años recibí 5 ataques virtuales que me dañaron 3 computadores, algo corroborado por un ingeniero de sistemas. Recuperar el 70% de la información de uno de esos discos duros me costó hace más o menos 7 años 1 millón de pesos. Es por ello que no dudo en afirmar que este mundo es el imperio de la mentira. Existen realidades creadas por esos poderes mundiales que la inmensa mayoría de las personas creen que son verdad, pero un análisis meticuloso de las mismas revelan la mentira disfrazada astutamente. Recuerden que los hijos de la oscuridad son más astutos que los hijos de la luz. Esas mentiras han sido reiterativas y sistemáticamente difundidas en noticieros, películas, conferencias y en todo espacio que les permita acuñar cada vez más en la mente del imaginario colectivo. Por exponer dicho material esclarecedor,
es que recibí los ataques a mis computadores. Es por ello que esa otra clase de información solo la transmito de manera presencial. Así que considero de vital importancia el que la mayoría de la gente sea informada y educada respecto de la realidad del mundo en el que vivimos. Y que, como lo dijo tan acertadamente la persona que me escribió, hay tantas cosas delante de nuestros ojos cada día que parecen una cosa, pero que hay una realidad absolutamente contraria detrás de esa apariencia. Esa es la verdad que a la mayoría les cuesta reconocer, pues el poder cegador que el diablo ejerce sobre el mundo es muy poderoso, pero gracias a Dios, ese dominio del diablo tiene fecha de caducidad y está por cumplirse. Voy a compartirles una anécdota que me pasó hace muchos años como montañista y que me parece particularmente especial para dar un ejemplo de lo que quiero expresar. Abro comillas, como lo había hecho tantas otras veces, en un fin de semana con puente subí solo a escalar el Nevado del Tolima. Y como casi siempre, en la quebrada La Mina, vía Cocora hacia el Parque de los Nevados, hice una parada para bajar el morral, hidratarme y comer algo ligero. Una faena que ya no duraba más de 10 minutos. Las primeras veces descansábamos por lo menos media hora. Por lo menos. Esa era una pésima decisión, pero estábamos comenzando. Cuando proseguí, todo estaba normal en el lugar. Al regresar y pasar de nuevo por la mina, aparentemente todo seguía normal. Llegué a Cocora, tomé el transporte que me llevaría a Salento y allí me encontré con Javier Bustos de las fincas La Argentina y Buenos Aires, quien juntamente con otros amigos disfrutaban de un delicioso tinto. Me senté en la mesa con ellos y Javier me preguntó, ¿cómo le pareció la roca que cayó en la mina? Sorprendido, pero sin expresarlo, le pregunté riéndome, ¿cuál roca? Él también se rió, creyendo que yo bromeaba, y dijo, ¿cómo sería el susto de uno pasando por allí en el momento de la caída de semejante mole de roca? Javier en verdad creyó que mi sonrisa era de charla, pero la verdad era que yo estaba tratando de ubicar en mi mente la tal roca que parecía muy grande y que había caído supuestamente en el lecho de la quebrada por donde yo inevitablemente pues tenía que pasar. Nadie se percató de que yo estaba perplejo y pensativo al respecto. ¿Cuándo se supone que cayó? Pregunté. Tuvo que haber sido el sábado de la tarde, pues yo bajé antes de mediodía y todo estaba igual, dijo uno de los presentes. Ese día yo pasé, alrededor de las 9 de la mañana por la mina, y es raro que al pasar por la finca La Primavera, ni de subida, ni cuando bajaba, nadie comentó nada sobre la caída de la tal roca. Dije yo parándome de la mesa, pues la buseta para Armenia estaba próxima a salir. Estaba tan intrigado que decidí volver lo más pronto posible para ver qué era el tema de la tal roca esa. 3 semanas después estaba bajando a la quebrada La Mina y al mirar la ladera del frente se veía un rastro de unos 70 metros y al ir llegando a la quebrada sencillamente quedé estupefacto. Una gran roca de unos 2 metros de alto y por lo menos 1,5 metros de ancho se encontraba sobre el lecho de la quebrada y solo a unos pocos metros del paso de la misma. Y claro, recordé que al bajar aquella vez, esa roca se encontraba allí y la pregunta obligada es, ¿cómo no me sorprendí cuando vi semejante mole de roca? Como si hubiese sido parte habitual del lugar. Seguramente algunos se preguntarán también cómo le puede pasar eso a alguien. Y mi respuesta es bien sencilla. Solo a alguien tan despistado como yo le puede pasar. No puede ser, dirán algunos. No puede ser, dirán algunos con razón. Sí, similares cosas me han pasado a lo largo de la vida. Ni como consuelo, ni como justificación. Pero he sabido de otras personas a las cuales les ha pasado cosas parecidas. A unas más, a otras menos. Esa roca en su momento, tan obvia, tan evidente, y que debería haberme impactado, fue desconocida por mí de una manera realmente sorprendente. Y se me ha antojado que esa roca la podríamos comparar a la realidad o a una verdad que muchas veces es tan grande, tan inobjetable o tan obvia, y de igual manera, por razones incomprensibles, por distorsión de la realidad, por falta de conocimiento, o por ese apasionamiento que muchas veces ciega a las personas, no se ve o no se quiere reconocer esa realidad o aceptar la verdad puesta delante de nosotros. O peor aún,
Cuando reconocemos la verdad, cuando no negamos la realidad, pero hacemos caso omiso y seguimos adelante haciéndonos los que no hemos visto o no sabemos nada. Cierro paréntesis. Retomo un párrafo del tema Fe versus razón, creer es suficiente, en donde digo lo siguiente, abro comillas, Dios creó al ser humano como un ser pensante extraordinario, haga la redundancia, con excepcionales capacidades cognitivas y puso delante de él unos propósitos sencillamente maravillosos. Pero todo ello ha sido temporalmente trastornado por la demente y maléfica obra de oscuridad que ha nublado la mente de las personas, una obra perpetuada por el príncipe de la oscuridad, Satanás, nuestro adversario. Mucha gente espera del fin del mundo como lo conocemos, que yo sé que llegará. A mí me gusta más, mucho más, pensar en el comienzo de ese mundo superlativo que está muy próximo a comenzar y que, como ya lo he dicho, es ese mundo que todas las personas anhelan vivir. Y además, en ese video cito una frase de Milán Kundera que me parece realmente contundente y pertinente para nuestro tema. El ser humano atraviesa el presente con los ojos vendados. Cierro comillas. Ya sabemos quién y cómo ha cegado la mente de las personas. Es por ello que considero la afirmación de que la batalla está en la mente como una realidad que las personas deberían tomar muy en serio. Y más que preocuparse, ocuparse por su propio bienestar. Cuando alguno de nuestros electrodomésticos nos falla, pues lo llevamos donde un técnico experto. Asimismo, lo mejor que podemos hacer como personas es buscar a nuestro creador. El manual de Dios dice, búsquenme y me hallarán. Eso se encuentra en Jeremías 29:13. Del video Pensamos con el corazón, retomo dos párrafos que considero también pertinentes. Abro comillas. Voy a apelar al sentido común, al uso de la razón y a la reflexión inteligente para demostrar que eso que a través de los siglos se convirtió en una verdad está muy lejos de ser la realidad. Recuerden que existe una elocuente frase, que el sentido común es el menos común de los sentidos, y por algo será que se dice. Esa verdad, muy entre comillas, de que pensamos con el corazón es un ejemplo entre muchos de que cuando una mentira es repetida 1000 veces, se convierte en una verdad. Y como esta, hay muchas otras mentiras talladas como verdad que pululan en el imaginario colectivo. ¿Sí? Es en la mente en donde se tiene el control de las emociones, en donde se organizan los discursos, se plantean las discusiones. Es allí donde se analizan las probabilidades, en donde se razona y se concluye que sí, la mente es el corazón del ser humano. Y es precisamente este corazón que el príncipe de la oscuridad ha pervertido, llenándolo de toda clase de filosofías, religiones y otras creencias que le han distorsionado la verdad de aquel que dijo yo soy la luz del mundo. Ese personaje aún más distorsionado por la religión, que no tiene cola, cachos, una pijama roja y un gran tenedor en sus manos, quiere que la gente intoxique y anestesie su mente con alcohol, drogas y con ideologías humanas. Porque este ser de maldad se empeñó en impedir que el ser humano ejerza esa potente capacidad que es la de pensar, mucho menos que conozca y piense en todo lo relacionado con el reino de Dios, apartándolo así del portentoso propósito de Dios para la humanidad. Cierro comillas. Así que para poder salir de ese mundo de oscuridad son necesarias tres cosas. Primero, conocer lo que ese mundo realmente es, sin que eso signifique que haya que adentrarse totalmente en esa densa oscuridad llena de maldad, perversión y todo lo que sabemos que hay en el mundo y que se convirtió en una normalidad en la cotidianidad de la vida humana. Segundo, querer ser libre de la esclavitud del mismo, reconociendo que para el ser humano por sí mismo le es imposible por sí mismo liberarse de tal poder, de tal dominio. Y tercero, recibir la única posibilidad de salvación de que dispone el ser humano y que es el mismo creador de todas las cosas visibles e invisibles. Sobre este tema en particular, a comienzos de enero publicaré el video Nacer de nuevo para ser salvo. Sí, lo afirma el Señor Jesucristo. Allí responderé a las preguntas: ¿qué es y por qué nacer de nuevo? ¿Cómo ser salvo? ¿Salvado de qué? ¿Por qué Jesucristo es el Salvador del mundo? Y también explicaré lo que está correlacionado, el sentido de lo que significa convertirse. Hubo un tema que me apasionó
y sobre el cual también le dediqué muchos años, esfuerzo y recursos, el tema de los mensajes subliminales. Algo sobre lo cual antes me burlaba. En el video sobre mi testimonio expreso una de las cosas que aprendí a leerme la Biblia totalmente siendo ateo, que cuando uno no sabe de lo que habla, generalmente habla necedades. En el 92, cuando viví en Alemania, investigué someramente sobre el tema, vi que realmente había algo importante. Al estudiar más profundamente, encontré algo realmente sorprendente. Por eso repito, un día dejé de sorprenderme. Todos los medios publicitarios, sean escritos o audiovisuales, encuentran mensajes astutamente insertados para que ingresen a la mente por debajo del nivel de conciencia, es decir, a través del subconsciente. Eso del inconsciente, eso no existe. Un publicista español que conocí allí en Alemania y quien trabajaba para una gran empresa internacional me dijo algo importante. No existe un solo centímetro, ni color o un sonido o alguna forma en un producto publicitario que no tenga un diseño específico para el cumplimiento de un propósito ya definido de antemano. Cualquier producto o cualquier campaña publicitaria es realizada por especialistas, por profesionales del ramo, y me ratificó algo llamativo. Hay mensajes que buscan inducir al consumo de un producto y eso está plenamente demostrado, pero hay quienes introducen mensajes que buscan agredir las emociones o las creencias o incrustar pensamientos que moldean comportamientos o realidades, y eso también está plenamente demostrado. Así que las caricaturas, canciones, películas y logos son medios usados para violentar la mente de las personas y muy especialmente la de los niños. Y resalto algo, que nunca he encontrado ningún mensaje subliminal que ataque a Mahoma o a Buda o a cualquier otro líder religioso, pero sí existen cientos o miles de mensajes que siempre están atacando la imagen de Jesucristo, la cruz o algún tema bíblico. Todas las películas Made in Hollywood contienen expresiones bíblicas, naturalmente distorsionadas para hacer burla o para descalificarlas. Seguramente muchas personas vieron películas como Noé o 300, las cuales son temas totalmente bíblicos, pero presentados de una manera distorsionada y contraria a Dios. En la segunda parte del video sobre el mundo, mostraré unas cápsulas al respecto. Los productores, directores y guionistas saben exactamente lo que hacen, pues son parte de esa simiente o descendencia de Caín, que recordarán, dice el manual de Dios, que era del maligno. Ese mundo de oscuridad, a través de esa horrenda ventana que es Hollywood, obviamente promueve el mundo de la brujería. Películas como El Mago de Oz, creada por el ateo Frank Baum, ocultista que pertenecía a la Sociedad Teosófica de Elena Blavatsky, sacerdotisa satánica, o Crepúsculo, escrita por la mormona Stephanie Meyer, Harry Potter y muchas más, inducen de manera aparentemente inocente, principalmente a los niños y jóvenes, a simpatizar con el ocultismo y la brujería, sin que crean que lo están haciendo. El mundo está siendo alimentado con una dieta constante de ocultismo, en donde Satanás desfila en su última faena oculta, mostrando un lado del mal aparentemente atractivo. Y mucha gente cree, repito, ingenuamente, que esas cosas son inofensivas y hasta entretenidas. El manual de Dios dice en 2 Corintios 6, 14 al 16, no participen en las obras infructuosas del maligno, más bien repréndanlas. Y es precisamente lo que en parte me he dedicado a hacer. Todas esas películas de hadas, duendes, vampiros y brujas no son otra cosa que la sensibilización y la entrada al mundo del ocultismo, de la oscuridad. Los productores lo tienen bien claro. Antes el aspecto de las brujas era de viejas horribles, desdentadas y con una gran nariz llena de verrugas, pero hoy no. Hoy son jóvenes muy atractivas y seductoras. Sobre estos y muchos más temas relacionados, tengo enorme documentación, pero donde publicara todo lo que tengo, los videos se harían demasiado extensos y quizás muy densos para muchas personas. Así que espero se entienda por qué es importante sacar a la luz ese mundo de oscuridad. Recuerden que la oscuridad no es otra cosa que la falta de luz. Para oscurecer un lugar, solo basta con apagar las fuentes de luz, sean bombillos, lámparas o ventanas, por ejemplo.
Al contrario, para que la oscuridad desaparezca, solo basta con encender o activar una fuente de luz. La verdad siempre será la luz para derrotar la mentira. Por ello que Jesucristo es la luz del mundo. Y como él mismo asevera de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo encontramos en Juan 14:6. Que Dios les bendiga.